¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Deporte. Yo soy Gabriel, el anfitrión de este canal, y hoy estamos en un nuevo video donde vamos a utilizar el lenguaje de programación Java para hacer un simulador de Parque Jurásico. ¿Qué vamos a hacer y qué es lo que necesitamos? Pues esto es más que nada para explicar lo que es la programación orientada a objetos, ya que pues el simulador va a tener mucho de ello. Y vamos a aprender a utilizar ciertos parámetros que pues se utilizan, como les digo, en la programación orientada a objetos. Lo que vamos a hacer es pues crear nuestra clase dinosaurio, que va a contar pues con el nombre de este, cuánto mide, cuál es su dieta, a qué periodo pertenecía, etcétera, etcétera. Y vamos a poder utilizar funciones que van a ser acciones básicas que puedes hacer en un parque y que también puedes hacer, por ejemplo, si tú eres un trabajador, podemos hacer una función que se llame alimentar, y pues que eso simbolice que se está alimentando el dinosaurio, ¿no? Entonces es un ejercicio bastante bueno para aprender lo más utilizable en la programación orientada a objetos. Entonces vamos a ello y vamos a ver qué es lo que necesitamos. Primero pues tenemos que tener nuestro programa ya abierto. Yo voy a crear aquí mi clase en la carpeta src y le voy a llamar dinosaurio. Esta va a ser mi clase. Y lo primero que voy a hacer es pues quitar esto de public, porque vamos a hacer una clase diferente. Porque aquí adentro también vamos a crear nuestro, pues vamos a crear un public, que va a ser un elemento que va a tener el mismo nombre de la clase, donde vamos a guardar pues las variables que nosotros necesitamos. Entonces, para crear primero lo que sería pues el simulador, nosotros tenemos que tener pues dinosaurios en el parque. Para poder crear pues o simbolizar un dinosaurio con la programación orientada a objetos, pues primero tenemos que crear las variables que va a tener. Entonces pues un dinosaurio tiene un nombre, por lo tanto vamos a poner aquí una variable privada que va a ser para guardar el nombre, o en este caso, hablando de dinosaurio, sería la especie. Entonces vamos a poner aquí private string especie. Va a ser de tipo string porque pues es un nombre que se le va a asignar. Después de tener ya la especie, también vamos a poner aquí la longitud con una variable int. Vamos a poner private int longitud. Y también vamos a poner más elementos como pues si el dinosaurio es carnívoro o herbívoro. Entonces vamos a poner aquí la dieta, private string dieta. También vamos a poner a qué periodo pertenecía con también una variable string, y vamos a poner periodo. Entonces ahora lo que sigue va a ser lo que podemos llamar constructor, que es lo que va a determinar la clase dinosaurio para que nosotros podamos pues ponerle estas variables un valor. Entonces, por ejemplo, ya que más tarde llamemos a nuestra clase dinosaurio, le asignamos una especie, la longitud, la dieta y el periodo. Entonces lo que vamos a hacer es aquí abajo crear el constructor que se va a llamar public y dinosaurio. Es importante que este se llame igual que la clase. Y aquí adentro vamos a poner exactamente las mismas variables. Cabe destacar que este proceso es un poco largo y redundante, por lo cual pues puede ser un proceso un poco tedioso. Porque como les digo, pues vamos a estar repitiendo las mismas variables una y otra vez. Y una vez que ya hayamos terminado también con el constructor, tenemos que hacer el proceso del get y el set, que ahorita lo voy a explicar. Entonces este va a ser nuestro constructor, y ahora lo que tenemos que hacer es llamar a cada una de las variables utilizando la palabra this, que pues en español es este. Nos estamos refiriendo a una variable. Entonces, ¿cómo utilizamos esto? Tenemos que llamar a la primera variable, que en este caso es especie. Entonces vamos a poner this.especie. No funciona el teclado, ahí está, especie igual a especie. Entonces pues aquí, como les digo, que es que ya se empieza a poner un poco más redundante la declaración de las variables, porque tenemos que hacer esto con las cuatro variables que tenemos aquí. This.longitud igual a longitud, this.dieta igual a dieta, y this.periodo igual a periodo. Y ahí está. Entonces ya tenemos nuestro constructor terminado, que esto nos va a ayudar más adelante a que cuando creemos e instanciemos un objeto con la clase dinosaurio, pues aquí dentro pongamos estos parámetros y creamos nuestro dinosaurio exitosamente. Muy bien, ahora lo que sigue es a cada una de las cuatro variables nosotros le tenemos que hacer un get y un set. ¿Y qué es eso específicamente? Bueno, get es una palabra en inglés y en español significa tener o tomar. Y eso nos va a ayudar para, por ejemplo, nosotros conseguir una variable, la información de una variable en específico.
Les voy a dar ejemplo con la primera variable. Yo voy a crear el get de la primera variable, que es especie. Como es tipo string, voy a poner public string get especie. Ya se me va a crear y aquí simplemente le voy a pedir que me retorne la variable especie. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo utilizar esta función más adelante en mi código, en la clase principal, para pues tener la información de esa variable que es especie. Por ejemplo, si yo quiero tener la variable, si yo tengo un objeto y quiero pues saber la especie de ese objeto, pues me va a retornar ese valor y ya voy a tener ese pedacito de información. Ahora set, que significa establecer, es el caso contrario. En vez de yo pedirle una información, yo le voy a poner una información. Y en este caso pues es también de uso público. Y lo vamos a poner con un void. ¿Por qué? Porque aquí ya no nos va a retornar nada, ya no necesitamos nada. Pero cuando ponemos el set especie, aquí adentro tenemos que poner como parámetro pues la variable. Ya que como nosotros le vamos a establecer un valor, pues necesitamos tener un parámetro. Y aquí abajo vamos a poner this.especie igual a especie, que es pues exactamente lo mismo de acá, ¿no? Que se le va a asignar un valor pues al parámetro que aquí tiene nuestro set. Entonces es así como funcionan los get y el set, pero aquí, como les digo, la parte redundante es que tenemos que hacer esto para todos nuestras variables. Entonces todavía nos falta esta otra y esta última. Entonces manos a la obra. Muy bien, ya hemos terminado. Son get y set para cada una de las variables, por lo cual son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funciones. Entonces ya tenemos cubierto todo. Entonces pues ya hemos terminado con esa parte. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Esto ya se puede volver un poco más subjetivo, porque va a depender de lo que quieran poner en el parque, pero si no se les ocurre nada, pueden seguir pues lo que yo estoy haciendo. Ya vamos a empezar a crear las funciones que van a determinar pues las acciones que se pueden hacer en el parque. Por ejemplo, suponiendo que ya más adelante en la clase principal, pues la cual puedo crear de una vez con el atajo psvm, suponiendo que aquí ya creamos nuestros objetos de dinosaurio, los cuales vamos a crear más adelante, les podemos poner acciones a cada uno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos pues simular que estamos alimentando a uno de ellos, que nos acercamos a la jaula de un dinosaurio, a lo mejor que se le puso un medicamento, suponiendo que un dinosaurio está enfermo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Voy a crear una función que se llame alimentar, que pues el mismo nombre lo dice. Vamos a suponer que estamos alimentando a un dinosaurio. La voy a crear de tipo void y voy a llamarla alimentar. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Va a ser muy sencillo, nada más voy a necesitar poner pues que se hizo la alimentación exitosamente, y pues vamos a referirnos al dinosaurio con su especie. Entonces puedo poner aquí yo una cadena de texto con SOUT, presiono tabulador y aquí dentro pongo el, y voy a concatenar la variable especie para que cuando nosotros ya tengamos a nuestro dinosaurio acá creado, pues ya nos podamos referir a él con su nombre. El especie, podemos poner aquí, fue alimentado con éxito. Y aquí abajo le podemos poner, por ejemplo, un recordatorio que la próxima comida será dentro de tantas horas, por ejemplo unas 12. De entrada la comida será dentro de 12 horas. Y ahí está. Entonces ya tenemos aquí esta parte cubierta. A esto yo me refiero con las acciones que podemos hacer simulando el parque. Entonces nosotros podemos hacer que alimentamos un dinosaurio. Por ejemplo, podemos crear una que se llame jaula y nosotros vamos a simular que nos estamos acercando a la jaula del dinosaurio. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, void jaula, y podemos poner estás visitando la jaula del, y podemos concatenar otra vez la especie. Y por ejemplo, más abajo podemos poner más información utilizando las mismas variables, por ejemplo la longitud y la dieta, diciendo estás visitando la jaula del especie, y podemos poner por ejemplo un dinosaurio que mide alrededor de, y concatenamos la variable longitud y al final ponemos metros, porque la variable longitud nada más nos va a guardar el puro número. Entonces ya podemos terminar esta parte, o incluso podemos ponerle más. Es un dinosaurio y podemos poner por ejemplo herbívoro o carnívoro, pues con la variable dieta.
Entonces ya hemos terminado la parte de la jaula. El chiste es crear todas las funciones que ustedes quieran. Las pueden crear del tipo void si quieren, por ejemplo, poner ya más datos, por así decirlo. Suponiendo que hay una jaula con varios dinosaurios, pues pueden ustedes poner la variable manualmente, o pueden crear una variable de tipo random. Bueno, no de tipo random, sino una variable de tipo entero, pero le ponen el valor al azar. Y ya con eso ustedes pueden simular que en una jaula hay tantos dinosaurios, pero luego cuando vuelvan a correr el programa, pues como es una variable al azar, les va a cambiar ese valor. Ahora, lo que vamos a hacer ya para poder hacer nuestros dinosaurios, por ejemplo, podemos también variarle un poquito. Podemos poner, por ejemplo, crecimiento dinosaurio. Y podemos utilizar la variable longitud, pero la podemos cambiar un poco. Por ejemplo, podemos llamar al dinosaurio pues con la variable especie. Decimos el especie hace, ¿qué será? Unas 2 semanas podemos poner medía, y podemos poner pues cuánto medía con la variable longitud metros. Y por ejemplo podemos poner y ahora mide más de, y en un paréntesis ponemos longitud más 1 o más 2, si suponiendo que quieren hacer el dinosaurio más grande, y aquí le vamos a poner que son metros. No vamos a volver a referirnos a metros acá al final, metros. Y ahí está. Entonces dice el especie hace 2 semanas medía longitud, dependiendo de lo que ponga el usuario, metros, y ahora mide más de, y ahora la variable pues se le van a aumentar 2 unidades, ¿no? 2 metros más. Suponiendo que el usuario nos dio 7 metros, ahora va a decir ahora mide más de 9 metros. Entonces ya hemos terminado con esa parte. Yo creo que voy a dejar estas 3 y ya voy a irme a mi clase principal para ver cómo podemos crear nosotros al dinosaurio. Entonces ya tengo que haber tenido mi clase principal aquí. Está pues dentro de la clase dinosaurio. Y como lo que vamos a hacer ahora es instanciar un objeto. Tenemos que poner el nombre de la clase, que en este caso es dinosaurio. Y luego vamos a crear una variable nosotros. Voy a poner aquí dinosaurio. Y yo voy a crear mi variable. Yo les recomendaría que la llamen como quieran llamar al dinosaurio para que no se confundan. Yo voy a empezar creando, por ejemplo, pues uno de los dinosaurios más conocidos, que es el tiranosaurio rex. Entonces voy a poner aquí T-Rex igual a new, y voy a volver a llamar a la clase dinosaurio. Entonces voy a poner 2 paréntesis aquí y punto y coma. Y ahora si se fijan, aquí me marca un error, porque yo aquí adentro yo ya tengo que poner los parámetros que ahí mismo, si se fijan, me está indicando. Me está diciendo que se esperaba 4 argumentos, que son pues estos mismos: longitud, especie, dieta y periodo. Entonces yo aquí dentro del paréntesis le tengo que asignar un valor. Entonces yo voy a empezar pues con la especie, que es el primero. Aquí me la aventó. Voy a poner que mi dinosaurio es un tiranosaurio rex. Luego voy a poner una coma, y esto me va a permitir que me pueda yo brincar al siguiente parámetro, que en ese caso me lo marca ahí, y es longitud. Entonces yo tengo que poner un número. Voy a poner, por ejemplo, que el dinosaurio medía unos 12 metros. Voy a poner coma para poder brincarme ya a la siguiente variable, que es dieta. Y voy a poner en las comillas que pues es un dinosaurio de dieta carnívora. Y voy a volver a poner punto y coma. Periodo. Me está pidiendo pues que yo ponga el periodo, que en este caso, si no me equivoco, es el periodo Cretácico. Y ahí está. Entonces ya son todos los parámetros que me pide. Por lo tanto ya puedo continuar con ya sea otro dinosaurio, o pues ya a empezar a ponerle valores a la función. Por ejemplo, voy a suponer que yo quiero ver el crecimiento de mi dinosaurio. Entonces lo que tengo que hacer es llamar a mi dinosaurio, que utilizo la variable T-Rex, y voy a poner un punto. Y si se fijan, aquí están ya las funciones y los métodos que yo puedo llamar. Yo quiero ver el crecimiento de mi dinosaurio, entonces voy a utilizar esta variable. No tengo que ponerle nada, porque si se fijan, aquí no me está pidiendo absolutamente ningún parámetro. Por lo tanto, aquí no puedo ni necesito poner nada. Ahora lo que voy a hacer es pues nada más correr mi programa, y vamos a ver la diferencia o qué es lo que está pasando. Está corriendo. Y ahí dice, el tiranosaurio rex hace 2 semanas medía 12 metros y ahora mide más de 14 metros. Si se fijan aquí, pues esta función ya captó lo que hay guardado en la variable especie y en la variable longitud. Entonces yo le puse aquí que mi especie es un tiranosaurio rex y que la longitud es 12 metros. Entonces captó los valores de manera correcta, y aquí hizo la modificación. Yo a la variable longitud le aumenté 2. Aquí está.
y pues 12 más 12 es 14, entonces hizo esa conversión de manera correcta. Muy bien, entonces algo más que vamos a ver también para poder hacer un poquito más de variedad en el ejercicio es ver el aspecto de los get y el set que habíamos visto al principio. Vamos a suponer que, por ejemplo, yo aquí tengo pues la longitud de mi dinosaurio, que son 12. Entonces, si yo, por ejemplo, nada más quiero saber la pura longitud o que el programa me aviente la pura longitud, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí la cadena SOUT y aquí adentro voy a llamar otra vez a mi dinosaurio, que es el T-Rex. Voy a poner punto y pues yo quiero la longitud. Entonces, si quiero tomar el valor de la longitud, vamos a utilizar get longitud. Lo vamos a buscar y aquí está. Entonces lo podemos llamar y ya nada más simplemente corremos el programa para que nos dé ese valor. Vamos a esperar y aquí está 12, pero pues son 12 metros. Entonces aquí le podemos poner texto y concatenar si queremos que tenga más información. Entonces yo con el get ya puedo acceder a un parámetro en específico de información, que en este caso pues yo me estaba refiriendo a la pura longitud. Ahora vamos a suponer que nosotros, ahora vamos a ver la parte del set. Vamos a suponer que nosotros nos equivocamos y en realidad mide 14 metros, por ejemplo, así como vimos acá. En vez de irnos aquí y poner 14, lo que podemos hacer es dejarlo así, pero vamos a poner exactamente lo mismo que aquí, pero pues en vez de get longitud va a ser set longitud. Entonces vamos a poner T-Rex.set longitud. Y si se fijan, aquí me está marcando un error porque pues yo le tengo que poner un valor. Recordemos que el set significa establecer, por lo tanto yo tengo que poner aquí un valor para decir cuántos metros va a ser de la longitud del dinosaurio. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, 14 y ya no me está diciendo nada, entonces está bien. Pero vamos a dejarlo así como está. Vamos a tener el get longitud y vamos a poner aquí el set longitud. Entonces vamos a ver qué pasa si lo corremos. Aquí me sigue imprimiendo 12. ¿Cuál es el error? Que pues aquí se está siguiendo un orden de arriba hacia abajo. Entonces yo tengo mi longitud establecida en 12 y luego le pido a la máquina que me diga cuál es la longitud. Entonces, como no hubo ningún cambio entre estas dos líneas, pues me sigue diciendo 12. Si nosotros ponemos esta línea de código, voy a hacer control C, quito, abro espacio entre las dos líneas y pongo control V y corro mi programa. Aquí ya me va a establecer el cambio a 14, porque nosotros pues ya le cambiamos el valor directamente aquí y después se imprimió. Entonces voy a volver a quitar esto, control C, control V, lo voy a poner aquí abajo, pero luego voy a volver a poner esta línea de código que me dice cuál es la longitud. Entonces, si nosotros le ponemos el get longitud, lo va a agarrar directamente de aquí, de la longitud de 12 metros. Después le hacemos este cambio y le vamos a volver a pedir, que nos dé la longitud. Entonces aquí, como ya se hizo este cambio, nos va a imprimir primero 12 y luego 14. Vamos a comprobar si eso funciona. Vamos a dar aquí en Run. Vamos a esperar y ahí está. Primero 12 metros porque pues es el valor que está ya establecido. Y después 14 porque ya le pusimos un set longitud a nuestro dinosaurio. Se la podemos cambiar cuantas veces queramos. Podemos volver a poner aquí, por ejemplo, el 12. Lo imprimimos y ponemos aquí 12. Y luego ya podemos volver a poner get longitud. Vamos a correrlo y ahí se va a ver 12, 14 y luego otra vez 12. Aquí está, ya está puesto así. Entonces es así como está funcionando. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, que no nos vaya a perder cierta información. Y ya para terminar, pues nada más vamos a llamar a las variables aquí de alimentar y jaula. Pues podemos utilizar pues al único dinosaurio que tenemos, de hecho, T-Rex.alimentar y T-Rex.jaula. Entonces yo espero que con la información de mi dinosaurio, que es toda esta, pues se sustituya en las funciones de alimentar y jaula, que aquí en este caso pues nada más estamos utilizando la variable especie, pero aquí estamos utilizando especie, longitud y dieta. Entonces en la variable jaula es donde más se va a ver reflejada la información que nosotros le pusimos al dinosaurio. Entonces vamos a correr el programa y vamos a analizar la información que nos pone. Aquí está. El tiranosaurio Rex fue alimentado con éxito. Su próxima comida será dentro de 12 horas. Entonces estas son las líneas de código que tiene aquí mi función alimentar. Y ahora jaula dice: estás visitando la jaula del tiranosaurio Rex, un dinosaurio que mide alrededor de 12 metros
y es un dinosaurio carnívoro. Entonces estas son las líneas del código, nada más que aquí se quedó un espacio muy grande. Y pues la longitud de 12 metros ya está establecida acá. Entonces toda la información la tomó de manera correcta y no pasó ningún error. Por lo tanto, nuestro código está funcionando de manera correcta. Como les digo, ustedes pueden poner todas las funciones que quieran. Yo en este caso nada más puse alimentar, jaula, crecimiento del dinosaurio. Por ejemplo, pueden suponer que un dinosaurio está enfermo y pueden decir el dinosaurio está enfermo de tal enfermedad y necesita recibir una curación. Y luego pueden crear otra función que se llame curar y pueden poner el dinosaurio tal fue curado con éxito. La próxima medicina se pone dentro de tantas horas. Y la variable de las horas la pueden determinar, por ejemplo, con una variable de tipo random. Y esto les puede ayudar mucho a que tenga más dinamismo su código, generando números al azar. Recuerden también que el dinosaurio se crea de esta manera. Ustedes tienen que llamar a la clase dinosaurio porque así es como la tenemos establecida y llamada aquí arriba. Y yo les recomiendo también pues que utilicen la variable de la programación orientada a objetos de nuestro objeto pues con el nombre del dinosaurio para que no se lleguen a confundir. Y después de ello ya pueden poner toda la información necesaria acá enseguida. Muy bien, y eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo servido. Recuerden que cualquier sugerencia para mejorar el código es más que bienvenida. Si algo no se entendió también me pueden echar un mensaje y yo con gusto los voy a atender. Muchísimas gracias a todos por ver el video. No olviden dejar su like y suscribirse y nos vemos a la próxima. Muy feliz año y nos vemos.